amigos míos, hay lecturas que dan unas verdades increíbles, infinitas, y que nos dejan totalmente sorprendidos. Algunas otras nos dejan cierto tipo de incertidumbre, no de duda, sino de no poder abarcar, no poder penetrar todo lo que esa verdad contiene. Hay verdades como estas que vamos a leer ahora en el libro 28, la 28.5, que es la que nos toca, de marzo 12 de 1930, en donde nos va a dar parámetros que son totalmente diferentes de los que nosotros tenemos, usamos y estamos acostumbrados. Nosotros vivimos inmersos en una realidad de tiempo y espacio. Nada más que esto es relativo, porque en realidad el tiempo no existe. O sea, el tiempo es totalmente relativo, es algo creado y que nosotros lo medimos, pero en función de movimiento, de velocidad, de distancia. Pero en términos reales, el tiempo no existe, el tiempo es creado. Dios es un eterno presente. Dios no tiene ninguna relación con el tiempo. Para Dios 1000 años son como un día son como 1000 años. En el relato de la creación nos dice el Génesis que en 6 días creó todo el universo. Y Jesús en el libro del cielo nos dice que el día para ellos es periodo de tiempo en el que se elabora, en el que se obra. O sea, 6 días es absurdo pensar que en 6 días hizo toda la creación. Es como estar poniendo a Dios supeditado a un amanecer, a un alba, y estar apresurando su obra porque ya viene el atardecer o el anochecer. No, es periodo de tiempo en el que se obra. Entonces, esto, por favor, esto es necesario irlo almacenando en nosotros. Igual, de alguna manera, nosotros medimos nuestra vida en años, pero Jesús nos la mide en actos. Y los tiempos de la historia, Jesús los mide también en actos, no en tiempos. Así que, como decía al principio, hay verdades que nos dan un conocimiento diferente, pero que es mucho más lógico, más claro, más fácil de poder entender. Así que bueno, vayamos a esta lectura. Y dice, Dios no toma en cuenta el tiempo, sino los actos que hacemos. Ejemplo de Noé, el bien que posee un sacrificio prolijo y continuo. Cada acto de criatura posee su germen distinto. Dice, mi vuelo en el fiat divino continúa. Mi pobre mente no sabe estar sin girar en sus actos innumerables. Siento que una fuerza suprema me la tiene como fijada en las obras de mi Creador, y ella gira y vuelve a girar siempre sin cansarse jamás. Y, oh, cuántas bellas sorpresas se encuentra, ahora en la creación, ahora en la redención, y en las que me sorprenden el bendito Jesús se hace narrador. Y esto no es otra cosa que una invención más grande de su amor. Después, mientras giraba en el Edén y en los tiempos antes de su venida a la tierra, pensaba entre mí, ¿y por qué Jesús tardó tanto tiempo para venir a redimir al género humano? Y Jesús, moviéndose en mi interior, me ha dicho, hija mía, nuestra sabiduría infinita
Cuando debe dar un bien a la criatura, no cuenta el tiempo, sino los actos de las criaturas, porque ante la divinidad no existen días y años, sino solo un día perenne. Y por eso no medimos el tiempo, sino que vienen contados por nosotros los actos que han hecho. Esto, como decíamos al principio, está basado también en esta idea. Si el tiempo está sujeto a un espacio, a un movimiento, a una velocidad, entonces la pregunta es, si Dios se basara en tiempo, entonces lo lógico sería decir, bueno, ¿y Dios alrededor de qué gira? ¿Con qué velocidad se mueve? O sea, esto es el punto. Dios no gira alrededor de nada y no tiene una velocidad, sino es estático. Y siempre está en el mismo puesto y no hay nada que en lo que Él esté girando alrededor. Entonces ya aquí nos lo dijo muy claro, ¿sí? O sea, ante la divinidad no existen días y años. Todo es un solo día perenne, el acto único de Dios, el eterno presente de Dios. Y dice, y por eso no medimos el tiempo, sino que vienen contados por nosotros los actos de las criaturas que han sido hechos. Dice así que en aquel tiempo que a ti te parece tan largo, no habían sido hechos los actos queridos por nosotros para venir a redimir al hombre. Y solamente los actos determinan hacer venir el bien y no el tiempo. Dice mucho más que obligaban a nuestra justicia a exterminarlos de la faz de la tierra, como sucedió en el diluvio, que solamente Noé mereció, con el obedecer a nuestra voluntad y con la prolijidad de su largo sacrificio de fabricar el arca, el salvarse con su familia y encontrar en sus actos la continuación de la nueva generación en la cual debía venir el prometido Mesías. Ya habíamos comentado en alguna lectura que Jesús usa siempre, a la criatura en los sacrificios, a veces como un alma víctima que se ofrece para dar vida a la humanidad, para conservarla en vida, pero teniendo que morir ellos. En aquella lectura nos ponía el ejemplo de Abraham, sí, cuando tiene que darle muerte a su único hijo. Él nos ponía también de ejemplo a Jacob, que para él su hijo había muerto. O sea, José, que aunque no había sido cierto, pero para él había muerto. En Abraham no llegó a sacrificar a su hijo, pero de todas maneras estaba ya el acto de dar muerte a ese hijo, a ese único hijo que tenía y que era lo más preciado para él. Y aquí nos está poniendo a Noé con esa prolijidad del sacrificio de estar fabricando un arca que le había propuesto, le había ordenado Dios, y que se expuso a las burlas de toda la sociedad, de todos los contemporáneos de él, e incluso probablemente hasta de su familia. ¿Sí? Así que esto que nos está diciendo aquí es exacto. Dice, gracias a esto pudo salvarse él, pudo salvar a su familia, y Dios pudo encontrar en los actos de él el motivo para continuar con la generación de las almas.
y es la nueva generación, porque todos los demás iban a perecer. Dice, un sacrificio prolijo y continuo posee tal atractivo y fuerza raptora sobre el ente supremo que lo hacen decretar dar bienes grandes y continuación de vida al género humano. Lo que decíamos, ¿no? Si Noé no hubiese obedecido y no se hubiese sacrificado en cumplir un trabajo tan largo, habría sido arrollado también él en el diluvio, y no salvándose a sí mismo, el mundo, la nueva generación, habría terminado. Mira qué significa un sacrificio prolijo y continuo. Es tan grande que pone a salvo a sí mismo y hace surgir la vida nueva en los demás y el bien que hemos establecido dar. He aquí el porqué para el reino de mi divina voluntad he querido tu largo y continuo sacrificio de tantos años de cama. Ojo con esto. Luisa estuvo 63 años en cama, no por enfermedad, que así es como lo han querido poner. Luisa nunca estuvo enferma de algo que la obligara a estar en cama, sino que fue un acto de ofrecimiento, un acto de voluntario, de ofrecerse víctima, y parte de ese victimado era estar en esta cama. Dice, tu largo sacrificio te ponía a ti a salvo, más que arca en el reino de mi divina voluntad, e inclina a mi bondad a dar un bien tan grande como es el de hacerla reinar en medio de las criaturas. Después de esto, continuaba mi giro en el fiat divino para llevar todos los actos de las criaturas en homenaje a mi Creador, y pensaba entre mí, si llego a recoger todo lo que ellas han hecho y encerrar todo en el querer divino, ¿no se cambiarán en actos de divina voluntad? Y mi dulce Jesús ha agregado, hija mía, todos los actos de las criaturas, cada uno de ellos posee su germen según como ha sido hecho. Si no ha sido hecho en mi fiat divino, no posee su germen. Por lo tanto, no podrá jamás ser acto de mi voluntad, porque en el acto de hacerlo faltaba su germen de luz, que tiene la virtud de cambiarlo en sol, que pone su germen de luz como acto primero en el acto de la criatura. En los actos de las criaturas sucede como si una persona tiene la semilla de flores. Sembrándola, tendrá flores. Y si siembra la semilla de frutos, tendrá frutos. Y por lo tanto, ni la semilla de flores dará frutos, ni la de los frutos dará flores, sino que cada una dará según la naturaleza de su semilla. Así los actos de las criaturas, si en el acto ha estado un fin bueno, una finalidad santa, para agradarme, para amarme, en cada uno de los actos se verá, en uno el germen de la bondad, en otro el germen de la santidad, el germen de agradarme, el germen de amarme. Estos gérmenes no son luz, pero simbolizan quién la flor, quién el fruto, quién una plantita y quién una gema preciosa. Y yo siento el homenaje de la flor, del fruto y así de lo demás, pero no el homenaje que me puede dar un sol. Y recogiendo tú todos estos actos para encerrarlos en mi fiat, quedan tal como son, cada uno la naturaleza que la semilla le ha dado, y se ven que son actos que puede hacer la criatura,
no actos que puede hacer mi divina voluntad con su germen de luz en el acto de ellas. El germen de voluntad divina no viene cedido por ella, sino cuando la criatura vive en ella y en sus actos le da el primer puesto de honor. Interesante situación la que se nos plantea aquí. En otra lectura nos dice que los actos quedan con la naturaleza con la que fueron creados. Si fueron creados a través de una voluntad humana, quedan como actos humanos. Si fueron creados, hechos por medio de una voluntad divina, quedarán como actos divinos y que no pueden cambiar. Bueno, esto estamos totalmente de acuerdo en el sentido de que para la criatura todos esos actos quedarán con las características de la voluntad con la que fueron realizados. Ahora, la criatura que vive en la divina voluntad, hay dos cosas que puede hacer. La primera, rehace todos sus actos de ella misma. En este sentido, la divina voluntad se corre hacia atrás, o sea, se corre hasta el primer acto que hicimos y le pone el sello de acto divino, pero no obtiene méritos, o sea, el mérito de crecimiento de vida divina, porque no fue hecho por ella, por la criatura, sino que es simplemente un don que la divina voluntad nos hace para que toda la vida de esa criatura se marque como vida divina. Y el mérito y el crecimiento será a partir del momento que entra a vivir conscientemente en la divina voluntad, y el crecimiento que logre será a partir de ahí. Y todo lo anterior irá uniéndose al crecimiento que se vaya haciendo ahora del momento que conoce, del momento que es voluntario en adelante. Podemos rehacer los actos de toda la familia humana. Aquí tenemos que entender que Jesús tomó todos los actos de todos nosotros, los venció con su voluntad humana unida a su voluntad divina, los rehizo, o sea, puso un acto de Él en cada uno de estos actos y se los entregó al Padre como si toda la familia humana hubiera vivido en la divina voluntad. Pero el acto de la criatura quedó tal cual. Ahora, ¿dónde queda ese acto? Bueno, ese acto primero es tomado por Jesús. O sea, en su vida en este mundo, Jesús toma los actos de toda la familia humana y ese rehacerlos, los rehace a través de tomar en él la pena, el sufrimiento que ese acto llevaría a la criatura y lo conduce hasta el sepulcro, hasta el momento de la muerte. O sea que todos estos actos humanos quedarán puestos en la vida de Jesús, en la muerte de Jesús, y quedarán sepultados para que cuando Jesús vuelva a la vida, cuando Jesús regrese en su vida gloriosa, ahora regresará con la vida aquella de nosotros, pero también gloriosa. Pero sin embargo, los actos de la criatura no se transformaron, sino que fueron puestos en la cruz y en el sepulcro para quedarse ahí. Por eso es que el acto no se puede transformar en acto divino. Se le puede poner encima
el acto de Jesús, y entonces sí, el acto de Jesús es un acto divino que se monta en el lugar donde aquel acto fue realizado. Y ahora el alma que vive en la divina voluntad, tomando todo lo que la divina voluntad contiene, toma los actos de Jesús, toma esos actos que Él hizo por toda la familia humana, y ahora la criatura, poniendo un acto de ella, de la divina voluntad, por ejemplo, un pensamiento de una criatura que vive en la divina voluntad es un pensamiento divino. Ahora, este pensamiento divino, junto con Jesús, lo ponemos en todos los pensamientos de todas las criaturas. Y entonces le estamos dando a Dios y le estamos dando a Jesús un pensamiento divino por cada pensamiento de criatura. Pero el pensamiento de la criatura humano quedó tal cual para él, para esa persona. Y vuelvo a repetir, o sea, Jesús lo toma, lo lleva a la muerte, lo deja en el sepulcro y ahí quedará. Pero para la criatura también tendrá que ella que quitarse ese acto, porque los actos quedan en la vida de la persona, en la voluntad de la persona. Y para eso es el purgatorio, para hacer, transformar, purgar, purificar esos actos y ponerles el amor que hacia Dios, el amor de Dios en ellos, para que cobren la magnitud y cobren las cualidades necesarias para que esos actos puedan entrar al cielo. Reconfortante. 28/6, marzo 24 de 1930. Dice, la criatura no es otra cosa que efecto de los reflejos de Dios, amor de Dios al crearla. La firmeza en repetir los mismos actos forma en el alma la vida del bien que se quiere. Y se estaba haciendo mi giro en el fiat divino para seguir todos sus actos. Y habiendo llegado al Edén, comprendía y admiraba el acto magnánimo de Dios y su amor exuberante y rebosante en la creación del hombre. Y mi siempre amable Jesús, no pudiendo contener sus llamas de amor, me ha dicho, hija mía, nuestro amor se apasionó tanto en el acto en que creamos al hombre, que no hicimos otra cosa que reflejar sobre él, a fin de que fuese obra digna de nuestras manos creadoras. Y conforme nuestros reflejos llovían sobre él, así en el hombre le venía infundida la inteligencia, la vista, el oído, la palabra, el latido en el corazón, el movimiento a las manos, el paso a los pies. Nuestro ser divino es purísimo espíritu y por eso no teníamos sentidos. En el conjunto de todo nuestro ser divino somos luz purísima e inaccesible. Esta luz es ojo, esta luz es oído, es palabra, es obra, es paso. Esta luz hace todo, mira todo, siente todo, escucha todo, se encuentra por todas partes. Ninguno puede huir del imperio de nuestra luz. Por eso, mientras creamos al hombre, fue tanto nuestro amor que nuestra luz, llevando nuestros reflejos sobre él, lo formaba y formándolo le llevaba los efectos de los reflejos de Dios. Ve entonces, hija mía, con cuánto amor fue creado el hombre, hasta llegar a deshacerse nuestro ser divino en reflejo sobre él, para comunicarle nuestra imagen y semejanza.
se podía dar amor más grande. No obstante, se sirve de nuestros reflejos para ofendernos, mientras que se debía servir de estos nuestros reflejos para venir a nosotros. Y con estos reflejos dados por nosotros decimos: cuán bello me creó tu amor, y yo por correspondencia te amo, te amaré siempre y quiero vivir en la luz de tu divina voluntad. Se deshace en reflejos sobre nosotros, o sea, refleja todo lo que Él es y lo refleja en la criatura. Y si la criatura es como agua limpia, como agua pura, puede adquirir en él esos reflejos que Dios está poniendo. Entonces el reflejo de la santidad, el reflejo de la luz, el reflejo de la potencia, de la misericordia, del perdón, de todos los atributos de Él. Eso es increíble, pero para eso se necesita que el agua sea cristalina, que sea un espejo. O sea que nuestra alma, que nuestras potencias del alma estén total y absolutamente limpias, puras, para que los reflejos que Dios está poniendo sobre nosotros puedan transmitir, puedan otorgarle a nuestra alma todos los colores de la santidad divina. Pero si en nuestra alma nuestras potencias están manchadas, tienen colores, tienen otras cosas que no permiten que el reflejo de Dios pueda imprimirse en ellas, entonces estamos despreciando, estamos rechazando todo lo que Él nos quiere dar y eso le sirve de ofensa, de un rechazo, de un dejarlo de lado, ¿no? Junto con la cuestión de que a veces usamos todo lo que tenemos, pero ya no lo usamos nada más para no permitir que el reflejo se imprima en nosotros, sino que lo usamos para ofender, lo usamos para dañar, y eso ya es otra cosa agregada. Así que bueno, la necesidad de ser limpios, de ser puros, de purificar en estas potencias de nuestra alma, para que todos estos reflejos de la luz divina puedan imprimirse en nosotros. ¿Sí? Eso es lo más necesario. Dice, por eso mientras creamos al hombre fue tanto nuestro amor, que nuestra luz, llevando nuestros reflejos sobre él, lo formaba. Le llevaba los efectos de los reflejos de Dios. Así que bueno, es increíble lo que nos está diciendo, ¿no? Dice después, continuaba a seguir los actos del fiat divino y pensaba entre mí, estoy siempre aquí. Repetir siempre la larga historia de mis actos en el querer divino, la larga cantaleta de mi te amo. Pero, ¿cuáles son los efectos? Dice, si pudiese obtener que la divina voluntad fuese conocida y reinase sobre la tierra, al menos me sería de ganancia. Es importante esta postura, esta reflexión de Luisa. O sea, siempre está en ese punto de repetir y repetir lo que siempre hace. O sea, en decirle a Dios, a Jesús, te amo, y en darle la gloria y en darle el honor que toda la familia humana debería de darle.
Pero siempre ella lo toma como un repetir, y como que no, él alcanza a ver qué resultado tiene eso. Y entonces le viene el pensamiento que si cuando menos pudiera obtener que la divina voluntad se conociera y reinara sobre la tierra, bueno, esa sería como su ganancia de ella. Y continúa y dice, pero mientras esto pensaba, mi amado Jesús me ha estrechado a su corazón divino y me ha dicho, hija mía, la firmeza en el pedir forma la vida del bien que se pide. Esto también es esencial. Esa firmeza, ese continuar pidiendo siempre lo mismo, esa constancia de pedir lo mismo y pedirlo desde la divina voluntad, forma la vida del bien que se pide. O sea, le da forma, le da vida, lo lleva a cabo, ¿sí? Y dispone al alma a recibir el bien que quiere y mueve a Dios a dar el don que se pide. O sea, esta firmeza, esta constancia, son dos efectos que contiene. Forma la vida del bien, de ese bien que se está anhelando, que se está pidiendo. Luisa siempre pedía el reino, que se formara el reino, que viniera el reino. Bueno, fue formando la vida de ese reino y al mismo tiempo se dispuso ella a recibir el reino y movió a Dios, llevó a Dios a hacer todo lo necesario para que diera el reino. Ahora nosotros, ¿qué debemos estar pidiendo en este continuar girando y girando y girando, tanto en la creación como en la redención? Y estar en cada acto de Dios, tanto en una o en otra obra, y diciéndole te amo, te alabo, te glorifico, te doy la gloria que deberías de recibir, no a nombre mío nada más, sino de toda la familia humana, que es la petición que debemos tener siempre en mente, que el reino se extienda, que el reino se difunda por todo el mundo, que el reino sea conocido en todas partes. Esa debería de ser siempre la petición en todos nosotros. Cuando queremos pedir por alguien, no pidamos la salud, no pidamos que encuentre trabajo, no pidamos que lo cuide en el viaje que va a hacer. O sea, porque siempre nos limitamos en forma tremenda, nos estamos limitando a cosas materiales, temporales y de poca monta. Ahora nuestra única petición es, Señor, el reino, tu reino para él o para ella, y de ahí, de él o de ella, extenderlo a toda la familia humana. Señor, te pido tu reino para él y para la generación humana. Te pido el reino para ella y junto con el reino te pido la luz, la fuerza, para que le permitas entender lo que está sucediendo y le permitas tener la fuerza suficiente para poderlo vivir y poderlo superar. Ese es el punto culminante de la petición de aquí en adelante. Dice mucho más que con los tantos actos repetidos y oraciones que ha hecho, ha formado en sí la vida, el ejercicio, la costumbre del bien que pide. Dios, vencido por la firmeza del pedir, le hará el don y encontrando en la criatura
en virtud de sus actos repetidos, como una vida del don que le hace, convertirá en naturaleza el bien pedido, de modo que la criatura se sentirá poseedora y victoriosa, se sentirá transformada en el don que ha recibido. Luisa pedía el reino porque no estaba en la tierra, y ella obtuvo, o sea, fue formando la vida de ese bien, fue disponiendo y preparando su alma para recibirlo, y fue moviendo a Dios para darlo, para dárselo. Ahora nosotros, y el reino ya está en la tierra, se formó en Luisa. Ahora nosotros lo que debemos hacer es esta constancia de estar pidiendo que el reino se extienda, que el reino se extienda. Pero recordemos que solamente se puede pedir eso, o sea, que el reino se extienda solamente si el alma posee el reino. Esto nos lo dice Jesús en alguna lectura. Por lo tanto, lo que debemos tener también en mente es que este reino crezca en mí, que este reino se engrandezca en mí o se ponga en mí si es que todavía no lo tengo, para que podamos pedir esa gracia de ese reino, pero ahora que se extienda para todos. Y nosotros vamos formando el lugar, el espacio, las características necesarias para que esto se lleve a cabo en nosotros y después en los demás. Así que esta constancia no es algo inútil, el estar siempre con te amo, te amo, te amo. Él recibe cada te amo una vez, cada vez que se dice una vez, lo recibe como algo nuevo. Y si se lo repito, lo vuelve a recibir como algo nuevo. No se cansa de estar recibiendo, aunque sean cosas repetidas. Esto también porque a nosotros nos parece que según nuestra costumbre no estamos habituados a estar en esa constante repetición y por lo tanto pensamos que es como inútil, ¿sí? como tedioso, y no, en Dios es totalmente la forma de llegar a formar esto que se pide, este don que se pide, de llegar a formarlo tanto en el alma como poderlo extender en las demás personas. Dice este último parrafito que leímos, dice una vida, los actos repetidos, como una vida del don que le hace, convertirá en naturaleza el bien pedido, de modo que la criatura se sentirá poseedora y victoriosa, se sentirá transformada en el don que ha recibido. Y todo esto es en virtud de los actos repetidos, ¿sí? Y se transformará la criatura en el don que ha recibido. O sea, si hemos estado pidiendo el reino, si hemos estado pidiendo la voluntad divina, la vida divina, bueno, esto transformará, nos transformará en ese don que hemos recibido, nos transformará en vida divina y en voluntad divina. Dice, por eso tu pedir incesantemente el reino de mi divina voluntad formará en ti su vida. Ojo con esto, por eso tu pedir incesantemente el reino de mi divina voluntad formará en ti su vida, y tu continuo te amo forma en ti la vida de mi amor. Aquí también hay que entender, Luisa lo pedía para que se viniera a este mundo, que se instaurara el reino en este mundo, cosa que no existía.
Pero ahora nosotros debemos pedir lo que se instaure en nosotros, porque en mí no existe. Pero ahora que ya existe en el mundo, que ya Dios lo quiso dar y que lo puso a disposición de nosotros, ahora yo lo que tengo que hacer es pedirlo para mí y pedir que se engrandezca, que se extienda, pero sobre todo primero que venga a mí, que se instaure en mí este reino. Dice, y habiéndole yo hecho el don del uno y del otro, sientes en ti como si tu misma naturaleza no sintiese otra cosa que la virtud vivificadora de mi querer y de mi amor. La firmeza en el pedir es certeza de que el don es suyo. Y con el pedir para todos el reino de mi divina voluntad, es preludio de que los otros pueden recibir el gran don de mi fiat supremo. Por eso continúa repitiendo y no te canses. Lo mismo yo creo que es para nosotros. O sea, esta firmeza en el repetir, esta continuidad, este acto prolijo, que debemos estar siempre en actitud de pedir el reino para nosotros. No nos cansemos de pedirlo para que nos dispongamos a recibirlo y pongamos en movimiento a Dios para darlo.